Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Aquí me están preguntando sobre los textos que vamos a ver hoy. Ahora vamos a... Hoy comenzamos con la unidad número 4. Hoy comenzamos. Ya comenzaron los que cursaron de mañana, los prácticos de mañana, ya comenzaron con la unidad número 4. ¿Sí? Nosotros en el teórico vamos a trabajar hoy dos textos. Del libro Psicoanálisis de Pareja vamos a trabajar sobre el enamoramiento de Brengio y Spivaceu y de una ficha de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Constitución y Proceso del Vínculo Conyugal. ¿Sí? Que es de Janine Puget. La autora es Janine Puget. Bien, pero antes de dar comienzo a los temas y a los textos que vamos a abordar en la clase de hoy, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Como ustedes saben, nos queda el teórico de hoy, el teórico de el viernes 7, que es el viernes próximo, y el parcial, el segundo parcial. ¿Sí? Nos va a quedar por fuera de la evaluación del segundo parcial la unidad número 5, que es la unidad de vejez. Entonces, probablemente para la gente que desee tomar la posibilidad de la promoción, vamos a hacer una tercera evaluación, en realidad algún trabajo, alguna articulación que ustedes planteen para poder evaluar esta última unidad. Esto lo vamos a ir informando a medida que vayamos estableciendo un poco más justamente, más claramente, esta tercera modalidad de evaluación. ¿A partir de qué nota en los parciales entra la promoción? A partir de que se tiene nota, a partir del 6. Es decir, si sacaron 6 o más en el primer parcial, están en condiciones de promocionar, la materia se promociona con un promedio de 7. Con un promedio de 7 o más, ¿sí? No se promociona con menos de 7, es decir, 6.50 no es promoción. Y también este trabajo entraría, no sé si lo calificaríamos con números o lo tendríamos que ver, probablemente estaría aprobado o desaprobado. Quienes aprobaran este tercer trabajo vinculado con la unidad número 5 de vejez, estarían dentro de la promoción, ¿sí? Pero para poder... para que este tercer parcial con formato de trabajo sea evaluado, tienen que estar en condiciones de promocionar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Es claro? ¿O hay dudas? Profe, después del segundo parcial vamos a seguir con los teóricos, ¿no? ¿Por mí? Un teórico. Ah, está bien. ¿Sí? El trabajo para la promoción sería solo de la unidad 5, en efecto. Sí. Vamos a tener, a ver, la secuencia para hacérselas más claras, está bien lo que preguntan, digamos, es, vamos a tener una clase teórica y van a tener una clase en los prácticos, ¿sí? Y a partir de lo que abordemos en esa clase, más el material de lectura, pero en la articulación entre los textos que veamos en la teoría y en los prácticos de la unidad número 5, se va a pedir la realización de un trabajo. Trabajo que todavía no terminamos de definir qué características va a tener, ¿sí? Pero se va a evaluar ese aspecto,
¿sí? Solo lo que trabajemos ese día, que es la unidad número 5. No decidimos si va a ser grupal o individual, aún. ¿Sí? No decidimos estrictamente. Le estamos tratando de terminar de dar forma en función de lo que sea mejor, ¿sí? A ver, lo que nos interesa puntualmente es ver el modo en el que podemos abordar esa unidad en un día y que ustedes tampoco tengan que, digamos, y que tengan que realizar un trabajo acorde a lo que nosotros puntualmente desarrollamos en esas clases. El final no. El final es oral siempre. Yo desistí de la modalidad del final escrito por algunas circunstancias con las que nos hemos topado. El final es siempre oral, a diferencia de los parciales que son escritos. El final, salvo la instancia libre, si alguien rinde final libre, tiene una primera instancia escrita. De aprobar esa primera instancia se pasa a la instancia oral. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Es interesante esto que están planteando, así lo vamos aclarando. Uno a veces piensa que... ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta sobre esto, sobre el segundo parcial? Va a tener características muy, muy similares al primero. Cuando digo... no, en el final no, por una cuestión de dinámica. Acá preguntan si en el final también se tratará de trabajar con un caso. Sí, a ver, en el final lo que les damos es la posibilidad de que ustedes preparen un tema. Comiencen hablando de un tema del programa de la materia, algún contenido de la materia o algunos contenidos de la materia que les interese puntualmente o que les haya resultado cómodo o que creen que lo comprendieron mejor, etcétera. Y después sí se realizan algunas preguntas vinculadas con el resto de los contenidos. Aunque no tomemos un caso de articulación, siempre la idea es de articulación, por eso tratamos de trabajar con algún aspecto que implique lo que venimos planteando desde el primer teórico, que es la idea de utilizar los conceptos como caja de herramientas, como herramientas. Bien, creo haber contestado eso. ¿Se puede preparar un tema? No es obligatorio, es solo si a ustedes les resulta más cómodo. Lo de preparar un tema. De todos modos, siempre para preparar el final pueden contar. La idea nuestra en algún momento va a ser poder armar. La cátedra tiene una estructura minúscula para la cantidad de gente que cursa la materia. Es decir, estrictamente concursados somos 2 personas. Virginia Mujica y yo. ¿Sí? Virginia Mujica tiene un cargo de ayudante y yo de adjunto, de profesor adjunto. Ahora, en algún momento, hago esta salvedad porque en algún momento lo que nos interesaría sería poder desarrollar aspectos vinculados con la investigación en articulación con los estudiantes que estén interesados en plantear un abordaje desde la enfermería y desde la psicología en conjunto. Proyectos tenemos una cantidad, lo que tenemos es poquísimos recursos, escasísimos recursos, minúsculos recursos. Entonces, otro de los aspectos que tenemos pendientes y que queremos desarrollar es la idea de que ustedes puedan contar con un taller de apoyatura para poder rendir el final. Quienes no promocionaron o quienes eligieron no promocionar, porque puede ser por circunstancias... Porque no se pudo, porque no se quiso, que cuenten con, es decir, siempre cuentan con nosotros en términos de, cuando la actividad era presencial, nosotros todos los viernes a la mañana estábamos en el gabinete para responder o para tratar de abordar las inquietudes, las consultas que ustedes tuvieran, ¿sí? Estábamos en el edificio de la universidad todos los viernes a la mañana. Hoy eso lo manejamos a partir de cierta demanda,
¿sí? Es decir, si ustedes tienen una inquietud del orden que fuera para rendir finales, para rendir parciales, porque quieren desarrollar un tema, porque están cursando enfermería colectivo y familiar 2 y les piden una articulación con algo y ustedes quieren hacer un abordaje y nos quieren pedir bibliografía, es decir, para lo que a ustedes, para cualquier tipo de inquietud, nos consultan, nos mandan un correo, armamos una reunión virtual y nos encontramos, ¿sí? Eso sépanlo siempre, antes de rendir un parcial, antes de rendir un final, porque quieren que nosotros primero chequeemos el tema que van a rendir, perfecto. Digo, nunca se queden con la duda de cómo deberían haber sido las cosas, o no entendieron un texto, esto es algo que suele suceder, este texto no lo entendí, pero me presento igual en el final. Cuando se presentan en el final y se les pregunta sobre ese texto, no pueden responder y dicen no lo entendí. Bueno, siempre cuentan con la posibilidad de que nosotros nos reunamos con ustedes, Virginia, yo, cualquiera de los que formamos parte de la cátedra. Digo Virginia y yo puntualmente porque el resto de la gente está contratada y no forma parte en el segundo cuatrimestre, pero cualquiera de las personas pueden consultarnos por afinidad, por lo que les parezca, y nosotros vamos a responder lo que la inquietud que ustedes tengan. No entiendo este texto, no lo puedo, no sé qué está diciendo, no me cae bien, lo que quieran, digamos. Buscamos un texto alternativo, buscamos modos de explicación. Bien, estoy dando vueltas sobre lo mismo, pero lo que quiero decir es, para cualquier instancia de evaluación, no se queden con la inquietud o con no haber comprendido un tema. Siempre nos escriben un correo, armamos una reunión. En otros tiempos estábamos puntualmente en el edificio de 12 de octubre y San Juan todos los viernes a la mañana. Hoy nos encontramos de esta forma, para la inquietud que ustedes tengan. ¿Hay algún texto? Sí. Perdón. Le hago una consulta. ¿Puede existir la posibilidad de que cuando tengamos que hacer el trabajo para la promoción, puedan habilitar algún foro de consultas para intercambiar consultas y a la vez, si tenemos la misma duda con nuestros compañeros, poder plantearla ahí? Totalmente, sí. Sí. Nosotros no utilizamos puntualmente los foros del Moodle, pero por una cuestión de la dinámica que establecemos, pero es interesante esto que estás planteando. Yo me lo voy a agendar en este preciso instante para charlarlo con el resto de la cátedra, porque sí, el punto es cómo poder encontrar los niveles los canales de comunicación más cómodos para ustedes. ¿Sí? ¿Algún texto que no entra en el segundo parcial? Casi todos los textos del mundo no entran en el segundo parcial, salvo los que nosotros abordamos. Perdón por el chiste. No, todos los que trabajamos entran en el segundo parcial. ¿Sí? Por eso los trabajamos, por eso están. Hay que hacer una salvedad respecto de esto. El texto, en la unidad 4, exactamente, no entran ni los 20 ni los 24 tomos de Freud de Amor Roto. Somos generosísimos. Casi nada vinculado con lo que se ha escrito en el mundo entra dentro de la materia. Bien. Bien, gracias por el humor. La unidad número 4, y vamos a comenzar. Para la unidad número... Sí, ya trabajamos todos los textos de la unidad número 3. Bien, respecto del texto de Sin posibilidades de sublimar, no hay capacidad, no hay salud mental en el trabajo, que es en realidad es un artículo de página 12 de Schurz, no lo vamos a trabajar este año, porque en su reemplazo vamos a trabajar una ficha de cátedra que estamos terminando, que la vamos a terminar mañana, está prácticamente toda escrita, nos falta terminar de ajustar 2 o 3
en relación al trabajo entre estos dos aspectos. Eso lo vamos a trabajar de lleno la semana próxima. En otros tiempos hacíamos una articulación entre de Jours y Spinelli a partir del texto de las dimensiones del campo de la salud, que ustedes ya han trabajado en otras materias, porque nos interesaba puntualmente pensar el trabajo vinculado con el trabajador de la salud. Si nos da el tiempo, vamos a abordar algo de esto al final del teórico del viernes próximo. ¿Sí? Porque me interesa puntualmente pensar en las vicisitudes de los trabajadores o futuros trabajadores de la salud. Bien, aclarado esto, teórico, práctico, trabajo sobre el fin del cuatrimestre, vamos a comenzar con la unidad número 4. Como bien decíamos recién, la unidad número 4 abordamos dos aspectos fundamentales, dos aspectos que pueden ser fuente de placer o padecimiento de acuerdo a la posición o el modo en el que un sujeto se vincule tanto con el amor como con el trabajo. ¿Sí? Bien, estaba viendo a ver si hay alguna otra cosa en el chat siguiente. En el otro chat. Bien. Ahora, los derroteros de la adolescencia, esta secuencia que nosotros venimos planteando, que tomamos desde los diferentes autores, pero que fundamentalmente es a partir del seguimiento de Armienda Verasturi, vinculado con los movimientos que se realizan, si se quiere, de la fantasía a la realidad, cómo se necesita fantasear determinados aspectos vinculados con el partener amoroso, para poder, luego de tener un vínculo fantaseado, ideal, poder llegar a algún tipo de vínculo real, poder llegar a tener algún tipo de vínculo donde se puedan poner en juego la corriente tierna y la corriente sensual, donde se pueda tener un vínculo amoroso sexual con un otro. Todo esto que llamamos adolescencia sería el proceso desde un cuerpo preparado biológicamente para poder tener un encuentro sexual, un cuerpo preparado para la reproducción, por ejemplo. La adolescencia es poder portar ese cuerpo de determinado modo para poder encontrarse con un otro. No solo eso, ¿no? Vimos una cantidad de otros aspectos que involucraban la adolescencia en los términos de la reinserción social, etc. En los aspectos de la reinserción social o marcar un surco en el otro social o determinar un rumbo vinculado con la inserción social y con el deseo, lo vamos a trabajar en relación con el trabajo, lo vamos a ver como articulador entre el sujeto y el otro social o la sociedad. Lo que vamos a ver allí es que se va a tener que hacer cierta definición sobre un aspecto en el cual insertarse laboralmente o, si se quiere, ocupacionalmente, como decíamos, en oposición a lo vocacional, en oposición al romanticismo que implica la vocación. En este sentido de que se toma una decisión sin garantía, se toma una decisión sin saber 100% cuál es el camino que uno quiere tomar, y en todo caso a veces se encuentra algo vinculado o encuentra la posibilidad de poner en juego algo de su deseo en ese rubro, en esa rama, en ese aspecto, en esa profesión, en esa carrera, en ese oficio, en fin. Bien. Hay una diferencia fundamental en nuestra sociedad entre el amor y el trabajo, ¿no? La primera diferencia fundamental es que el ámbito del trabajo está claramente enmarcado en el terreno público. Lo que queremos decir es fundamental las condiciones de trabajo, las condiciones sociales y objetivas de trabajo que una sociedad establezca, o mejor dicho, eso va a tener una determinación, un impacto directo sobre el modo personal de tomar el trabajo, sobre el modo subjetivo de poder posicionarse frente al trabajo. No es lo mismo una sociedad que dice que,
Pensemos en algunos debates europeos o japoneses, qué sé yo, que se trabajan 4 días a la semana, o se trabaja 4 días, 6 horas, etcétera, que lo que fueron las condiciones de trabajo, por ejemplo, en las minas en la época de la Revolución Industrial, donde, o en algunas fábricas puntualmente, vinculados con la producción de algodón, qué sé yo, ¿no? Donde el trabajo era de 12, 16 horas, trabajaban los niños, etc. Entonces, en el ámbito del trabajo, las condiciones sociales, o mejor dicho, las pujas en relación con las condiciones de trabajo son sociales. Y ese plano está instalado desde el primer momento. Esto al menos en nuestra sociedad, en el lugar en el que vivimos. En cambio, el amor, o mejor dicho, las relaciones, entran en el plano de la intimidad. Este es un proceso que está clarísimamente en pleno proceso de modificación, sobre todo a partir de las atrocidades, de los, no sé cómo calificarlo, digamos, de los escalofriantes números vinculados con las muertes o con los femicidios puntualmente, ¿no? El debate que se está instalando en relación con esto es, bueno, eso no pertenece al ámbito privado, no es un problema de pareja lo que está sucediendo, es un problema político. Lo que está sucediendo actualmente, o al menos ese es el debate que vienen estableciendo ciertos sectores, es eso no pertenece a lo privado. Aunque hoy hay una puja importante en relación con eso, porque hay ciertos sectores que sí lo siguen considerando como perteneciente al ámbito privado, es decir, cada sujeto ahí elige. Bien. Traigo esto en principio porque lo que quiero decir es, si bien más o menos hasta ahora hay una distinción entre lo público y lo privado, vinculado con el amor y vinculado con el trabajo, o vinculado con el amor y vinculado con el ámbito de la elección ocupacional, lo que podríamos decir es que el grado de perteneciente a lo íntimo, a lo privado, vinculado con el amor, está en pleno debate, o hay un debate público instalado vinculado con esto, relacionado con una atrocidad en términos de números de muertes, puntualmente, para ser claro. No soy experto en esto, pero es un punto que hay que mencionar, ¿sí? En principio por lo escalofriante, en principio por lo aberrante. Bien. Pero además, porque detrás de esto hay una cantidad de representaciones sociales vinculados con que el amor tiene que ver con vínculos de pareja desde una lógica heteronormativa, que poco tiene que ver con lo que uno podría decir los devenires o los posicionamientos sexuales de los sujetos. Está más bien pensado en esos términos. Bueno, el amor tiene que ver con una mirada claramente biologicista, donde se supone que el hombre es a la mujer como la aguja al hilo. Nada de eso, nada de natural, es lo que venimos sosteniendo desde el primer día, absolutamente nada de natural hay en la sexualidad humana. La sexualidad humana es, en principio, biográfica, inconsciente, culpógena, endogámica, y poco tiene que ver con un desarrollo normal y genital. Tampoco tiene que ver la sexualidad humana con aspectos vinculados, o no se resume en lo más mínimo a las cuestiones vinculadas con el acto sexual. La sexualidad humana implica fundamentalmente la fantasía. No hay sexualidad humana sin fantasía. Bien. Solo con el paso del tiempo y la experiencia puede un joven aceptar poco a poco la responsabilidad por todo lo que le ocurre en el mundo de la fantasía. Podríamos pensar desde este punto de vista, y siguiendo a Calvano, que es quien introduce la noción de responsabilidad, que la adultez, en términos psíquicos, esto no corresponde con una edad cronológica, hay sujetos que no dejan de ser adolescentes nunca, aunque tengan una cantidad de años como para ser considerados adultos, en términos psíquicos eso no es garantía. El paso del tiempo hará
que alguien pueda responsabilizarse por el mundo de sus fantasías y que pueda hacer algo en el mundo con esa fantasía. Si esa fantasía la consideramos como cercana al deseo, lo que vamos a decir es que puede hacer algo en el mundo vinculado con su deseo, que no quede en el terreno de la fantasía, que se ponga en juego allí. Bien, dicho esto, vamos a plantear o vamos a pensar que las tareas vinculadas con el deshacimiento de la autoridad parental, con el rehallazgo de objeto, con la elección de objeto, se dieron en la adolescencia y que alguien puede, medianamente, recibir el flechazo y encontrarse con un otro que lo deja pasmado, que lo deslumbra, que no puede creer lo que es ese vínculo. Vamos a empezar a meternos en la lógica del enamoramiento y el amor. Del enamoramiento y el amor, dije. No elegimos a los otros al azar, dice Freud. Nos encontramos con aquellos que existen ya en nuestro inconsciente. El primer punto que plantea esto es, ese flechazo, en realidad, es un flechazo vinculado con una existencia psíquica previa. Ahora, si tuviésemos que definir amor, yo creo que la mejor forma es, el amor son dos vocales, dos consonantes y dos idiotas. ¿Por qué decimos esto? Y en realidad vamos a empezar a plantear un poco la cuestión, ¿no? En realidad esto que estamos diciendo de dos vocales, dos consonantes y dos idiotas correspondería más al enamoramiento que al amor, ¿no? Para empezar a plantear una distinción entre el enamoramiento y el amor, lo que vamos a decir es, el enamoramiento es un estado, mientras que el amor implica un proceso. El proceso que implica el amor está vinculado claramente con un trabajo psíquico. No hay amor sin trabajo psíquico. El enamoramiento no implica un trabajo psíquico. Sí implicará un trabajo psíquico previo, como dijo Freud. Va a ser complejo que alguien pueda enamorarse si no hay una existencia de ese otro con el que se encuentra en el inconsciente. No elegimos a los otros al azar, nos encontramos con aquellos que existen en nuestro inconsciente. Entonces, el tema es el siguiente, para enamorarse hay que encontrar afuera algo que se tiene adentro. En el texto sobre el enamoramiento está planteado de un modo interesantísimo, ¿no? Dice, el enamoramiento, estoy en la página 108, muestra mejor que otros fenómenos humanos cómo el sujeto dirime una problemática interior en una escena exterior, con el objeto. El enamoramiento muestra mejor que otros fenómenos humanos cómo el sujeto dirime una problemática interior en una escena exterior, con el objeto. Es clarísimo esto. ¿Cuándo podemos ver de un modo patente esto? En el desenamoramiento. El reproche vinculado con el desenamoramiento es, ya no sos lo que eras antes. ¿Sí? ¿Qué oculta el reproche? Que nunca fue. Eso que le reprochamos al otro, que era y que ya no es, era una construcción nuestra. Nosotros hicimos un recorte de los aspectos más idealizables del otro y corrimos al costado lo que menos nos gustaba. Ahora, lo que le echamos en cara es que cuando descubrimos eso que habíamos ocultado, no nos gusta tanto como nos gustaba antes cuando habíamos realizado el primer recorte. ¿Y qué le decimos? Ya no sos como eras antes. Antes me encantaba, me fascinaba que te gustara el fútbol, ¿no? Ibas a mirar un partido y después venías con el helado que a mí me gusta y además de eso me besabas y nos mimábamos como no nos mimamos ahora, y ahora te pasás
horas y horas y horas mirando los partidos de la B, del Manchester no sé cuánto, ¿sí? Esos reproches, en realidad, ocultan que este sujeto que le gusta el Manchester no sé cuánto, lo miró siempre. Quien hacía un recorte vinculado con que eso no era de ese modo, es el enamorado. Y esto es parte del proceso del devenir, del pasaje del enamoramiento al amor, o mejor dicho, del pasaje del enamoramiento al desenamoramiento, que es algo inevitable, y que en todo caso, el modo en el que un sujeto acomode ese desenamoramiento dará la posibilidad de que se pase al amor o que esa pareja culmine en ese preciso instante, que culmine diciendo, fue un fiasco, me desilusionó. El enamoramiento, disculpen, muestra mejor que otros fenómenos humanos cómo el sujeto dirime una problemática interior en una escena exterior, con el objeto. Pretende que el objeto, a quien se dirigen las investiduras, remedie lo irremediable, la angustia de castración, la angustia de no ser completos. Cada vez que un sujeto se enamora, reaparecerá la ilusión de que el otro viene a colmarlo. Esta vez sí, de un placer eterno y absoluto, a otorgarle certezas, a curarle heridas, a comprenderlo sin fisuras. ¿Cuál es el prerequisito necesario y fundamental para que un sujeto se enamore? Que sea un sujeto al que algo le falta. Nadie se enamora si está completo. Ahora, a nadie le falta algo si en los derroteros de su constitución subjetiva, en su infancia y en su adolescencia, no hubo esas marcas que hicieron que esa falta existiera. Lo podemos pensar vinculado con la función materna y Schlemenson allá hace algunas unidades, ¿no? Si no aparece la función paterna, la función de corte y separación, como privando al niño de su madre, esa falta no se instala. Si la madre no mira hacia otro lado, no desea otra cosa, y ese sujeto siente el padecimiento psíquico de no ser todo para el otro, a lo que llamamos justamente ese mirar hacia otro lado, algo vinculado con la estructuración del deseo de la madre, pero a su vez lo pensamos vinculado como ese corte en relación con la función de corte y separación, si esas instancias no se dan, alguien no va a poder enamorarse porque no le va a faltar algo. No va a querer volver a ese estado de fusión, de completud, porque no le falta nada. Hay sujetos que el amor no les interesa demasiado. Pero no les interesa demasiado, no en plano intelectual. Alguien puede decir, bueno, la verdad es que para mí el amor no sé qué. Digo, en el plano de no encontrar el flechazo, de que nunca pasan por la experiencia del flechazo, de encontrar afuera a alguien que creen que lo va a sanar, que lo va a sacar de su condición de castrado. Bien. Digamos algo del método. Respecto de este punto, sobre el final de la ficha de trabajo que estamos escribiendo, que vamos a abordar el viernes próximo, vamos a tomar algunos aspectos relacionados con esto, porque en realidad tiene que ver con el vínculo que suponemos entre fantasía y realidad, ¿no? Nosotros planteamos que no podemos decir que hay una frontera clara, taxativa entre la fantasía y la realidad. Más bien, fantasía y realidad son parte de un mismo continuo, digamos, de una misma banda. Tomamos como figura topológica la banda de Moebius, creo que en algún momento lo habíamos mencionado, donde depende de la vuelta que uno dé por la figura de la banda de Moebius, se va a pasar por un lado o por el otro de una banda entendido como una hoja, ¿no? De este lado o de este lado. Hagan el experimento, googleen, busquen en YouTube qué es una banda de Moebius y pasen con el dedo y van a ver que es una banda que es una especie de 8, que en realidad tiene una sola banda. No tiene un anverso y un reverso, sino que hay una sola y que se pasa por un lado en una vuelta y por el otro en la otra.
No tengo tiempo de explicar esto, pero sería interesantísimo. Las clases, cuando eran presenciales, hacíamos un juego vinculado con esto, con la banda de Moebius. Pero bien, lo que queremos decir es que tiene que ver con la idea de cómo pensamos el sujeto y su relación con el exterior, donde exterior e interior no son tajantemente diferenciables. El enamoramiento, en la frase que tomábamos recién, deja en claro que entre exterior e interior hay esta continuidad. El enamoramiento muestra mejor que otros fenómenos humanos cómo el sujeto dirime una problemática interior en una escena exterior. Se trata de solucionar en el exterior algo que en realidad tiene que ver con un aspecto interior. Es decir, se trata de resolver la castración, se trata de resolver la falta en el exterior y con un otro, cuando en realidad esa falta es una marca que quedó instituida en el sujeto desde sus primeros comienzos, que se resignificará y cobrará otra dimensión en la adolescencia, y que la adolescencia será un modo de poner a punto esta creencia de que el otro me va a colmar. Primero en términos de la fantasía, me colma el póster, me colma el otro, me colma el ídolo, me colma a quien no le falta nada, es la perfección, pero parte de los requisitos para que eso sea así es que esté lejos, es que no sea concretable. Amor no es literatura si no se puede escribir en la piel, dice un poeta, ¿no? Podríamos decir, en la adolescencia es lo contrario. Amor es siempre y cuando no se pueda escribir en la piel. Es necesario que se escriba en la fantasía para que después se escriba en la piel. Para poder llegar a escribir el amor en la piel, es necesario que previamente se haya escrito en la fantasía. No elegimos a los otros al azar, nos encontramos con aquellos que existen ya en nuestro inconsciente. Para encontrarme con un otro afuera, voy a tener, para poder hacer que amor no es literatura si no se puede escribir en la piel, para hacer esa literatura posible, para poder hacer esa inscripción en la piel, en el cuerpo como posible, como placer, como satisfacción, primero lo voy a tener que escribir solo en la realidad psíquica, solo en la fantasía. Solo digo en términos individuales, cada quien. Seguramente gran parte de estas escrituras en la fantasía se van a hacer dentro del grupo de pares, se van a hacer con otros. Lo voy a tener que hacer de modo individual, pero lo voy a hacer con otros. Lo voy a hacer dentro de este autismo normal, como diría Verasturi, de este ensimismamiento normal, pero de este ensimismamiento donde me meto para adentro para escribir eso, para después poder salir afuera y hacer que amor no es literatura si no se puede escribir en la piel. Bien. Algo del método que está en íntima relación con esto. Cuando pensamos las teorías vinculadas con el enamoramiento y con el amor, ¿de dónde sale el material a partir del cual nosotros hablamos, teorizamos sobre el enamoramiento y el amor? Desde ya no parte de la observación, esto es algo que venimos machacando y cuestionando desde el inicio de la materia, no es a lo Hessel, podríamos decir. No, es a partir de la escucha. ¿Pero de qué escucha? ¿A quién escuchamos para armar teorías vinculadas con el amor? En el capítulo sobre el enamoramiento, que estamos trabajando en este momento, dice, en las líneas que siguen intentaremos transmitir algunas de las ideas que elaboramos a partir del relato de pacientes con tratamiento individual y fundamentalmente parejas en tratamiento psicoanalítico. ¿Sí? ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Se trata al otro como se lo construye psíquicamente. El enamoramiento, si se quiere, como estado, es el momento donde podemos encontrar que la construcción del otro y el otro son muy diferentes. El enamoramiento, para decirlo con todas las letras, es una desregulación del aparato psíquico. Es una locura. El paradigma de la psicosis, diría Freud. Uno está fuera de la realidad. Uno está con una cantidad de energía psíquica de la cual no dispone corrientemente. Se puede dormir poco,
se pueden hacer actividades nocturnas muy largas, se puede tener vínculos sexuales que no entran dentro con posterioridad de lo usual o de lo corriente, se pueden hablar noches enteras, pero además aparecen otras circunstancias. Hay una creencia, y creo que esto es uno de los puntos que muestra más claramente este aspecto de que encontramos afuera lo que ya existe en nuestro inconsciente. Hay una creencia de que podemos entendernos sin hablar o que nos conocemos de toda la vida. Pensamos lo mismo. Se conocen hace 10 días. Dos sujetos se enamoran y empiezan a pasar una cantidad de tiempo juntos, llegan tarde al trabajo o al estudio o a lo que hagan, empiezan a tener una relación con la realidad dispar, diferente, cuentan con una cantidad de energía psíquica muy grande, pueden hacer una cantidad de actividades que difícilmente se puedan sostener en el tiempo. ¿Qué es ese exceso de energía? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasó en términos psíquicos para que esa desregulación acontezca? Bien, partíamos de la base de que es necesario, en principio, que se parta de una falta y que se crea en ese encuentro, que se encontró el antídoto contra la falta, que se encontró la posibilidad de resolver eso. Decimos entonces que hay una clara confusión entre el adentro y el afuera, donde se cree que en el exterior se dirime ese problema interno. Entonces, en el enamoramiento vamos a pensar, algunos autores plantean que el objeto, que el otro, de quien se está enamorado, ocupa del lugar de ideal. Esto tiene características de toda índole, tiene tanto este aspecto tan placentero o de exaltación, este costadito maneiforme, y también un costado de mucho padecimiento. La ausencia del objeto nos deja de nuevo cara a cara con que no se dirimió completamente eso. Más bien, lo que aparece es la ausencia del otro como muy claramente marcada. Entonces, lo que vamos a encontrar en el enamoramiento va a ser una idealización del objeto, un recorte. Ahí los autores no se terminan de poner del todo de acuerdo entre si se trata de negación, pero pensémoslo, para no meternos en los mecanismos específicamente psíquicos, como un recorte. Hay un recorte de lo idealizable del otro y hay un dejar al costado los costados menos idealizables del otro. Claro, esto se sostiene durante un tiempito, ¿no? Este recorte, esta escisión del otro, se sostiene un tiempito. ¿Y qué es lo que irrumpe al poco tiempo? Los costados menos felices del otro. Estos costados que dejamos al costado, permítanme, aparecen, irrumpen en la realidad. Es el tipo que no hace, perdón por el prejuicio de género, digamos, es este sujeto que le gusta mirar todos los partidos de la B, de la C, de la D y de la E, de todos los lugares del mundo, ¿no? Y esto que aparece para un otro como, en principio era claramente idealizable, y después aparece como el mismo punto que aparecía como idealizable aparece como reprochable. El funcionamiento en términos psíquicos, dice, amor a diferencia de enamoramiento, en la relación amorosa, el amor implica un trabajo de elaboración de proceso secundario de placer postergado. Lo que no aguanta el enamoramiento es el placer postergado. Me tengo que ir a trabajar. Es fatal para el enamorado el me tengo que ir a trabajar.
Sí, exactamente. Julieta plantea esto. La crítica, no sé si a ustedes les ha sucedido alguna vez pasar por estos procesos, supongo que a algunos de ustedes sí. La crítica respecto del enamoramiento es lo poco que dura, lo efímero que es. Dura nada, ¿sí? Y lo que sucede es que lo que pasa es que la realidad viene a golpear a ese armado, ¿sí? Hay un recorte de el otro, hay un modo de ver al otro, hay un modo de recortar los costados menos deseados. Lógicamente esto no es consciente, no es una búsqueda, no es que uno agarra una tijera y recorta al otro, ¿no? Pero el punto es que uno cree que se encontró con esa creación psíquica y después lo que sucede es que uno se encontró con otro en realidad, con otro con todas sus particularidades. Y el gran desafío ahí es cómo poder sobreponerse al desenamoramiento. ¿Cómo se hace con el desenamoramiento? A ver, no estoy entendiendo bien si se le llama desenamoramiento. Se le llama desenamoramiento a lo que sucede, ¿sí? En la constitución del vínculo conyugal lo llaman desenamoramiento o aborrecimiento. El enamorado está muy enojado con el objeto. No entiende que es una construcción de él que él elevó y cayó porque existe la gravedad. Cree que es el otro el que lo desilusionó. Vos no eras así, dice el desenamorado, el recién desenamorado. Me estafaste. No se dice tanto en esos términos, ¿no? Es un poco más brusco. El desenamorado enojado a ciertas horas de la noche no dice tanto me estafaste. Acá hay un punto que es fundamental, que es, no existe el amor en términos puros. Todo amor implica estos aspectos. Todo amor implica costados de odio y de violencia hacia el objeto. Quien diga que lo nuestro ha sido siempre color de rosas de principio a fin, me permitiría desconfiar. Como podemos observar, estoy en la ficha de la Constitución y Proceso del Vínculo Conyugal. Los diferentes autores, esta ficha empieza haciendo un rastreo bibliográfico bastante exhaustivo, dice, como podemos observar, estos autores presentan coincidencias que son las que nos interesa destacar. Ellas son, A, la constitución de un sujeto se hace en relación a otro. Ahora voy con las preguntas, esperen un segundito. Cosa que venimos planteando desde la unidad número 1, ¿no? Ahora, que la constitución del sujeto se haga en relación a otro deja marcas, y esas marcas en gran medida implican que prefiguran los modos de elección amorosa. Hay condiciones de amor, dirá Freud, condiciones de amor que desconocemos desde ya, pero que son algunos aspectos que nosotros ponemos como condición para enamorarnos de un otro. Tiene que tener determinadas características. A veces conocemos un poco más las condiciones de amor, las condiciones que nosotros suponemos, las condiciones que nosotros ponemos en términos de existencia en el inconsciente para que otro nos guste. ¿Sí? Eso es biográfico, no existe absolutamente nada marcado por la especie en relación con esto. Nuestra biografía nos prefigura cuáles son las condiciones de amor, aunque a veces las desconozcamos o siempre las desconozcamos y a veces conozcamos algún aspecto. A mí me gustan las que son o los que son de este modo. Después, a veces no resulta que elegimos de acuerdo a lo que decimos que nos gusta. Pero bueno. Ese es el punto A, en términos de la coincidencia bibliográfica. El punto B dice, las características de esta relación son organizadores primarios de futuras relaciones. Es decir, todo sujeto se constituye en relación a un otro. Las características de la relación que se tenga con este otro son organizadores primarios de futuras relaciones. ¿Sí? No son réplicas, no es que vamos a elegir a fulano o fulana de acuerdo a cómo fue nuestra mamá o nuestro papá. Es un nivel de simplismo que no existe en el psiquismo, perdonen la rima. Y C, esta relación, este vínculo, se caracteriza en el transcurso por movimientos de atracción y rechazo,
de dependencia e independencia y de amor y de odio. Es decir, hay un movimiento constante en los vínculos amorosos, llamemos vínculos amorosos sin entrar en la distinción en principio entre enamoramiento y amor, que implicarán movimientos, que implicarán idas y vueltas entre la atracción y el rechazo, la dependencia, la independencia, el amor y el odio. ¿Sí? Bien. Pero entonces, la idea de enamoramiento va de la mano de la idea de adolescencia e infancia por la falta de hacerse responsable por la creencia de que tenemos del otro. No, el enamoramiento, podríamos decir, existe en la adolescencia, ¿no? Comienza en la adolescencia, comienza en términos de la fantasía, en la adultez, en la fantasía, en la adolescencia también hay una concreción con algún otro. En todo caso, la gran diferencia la vamos a plantear en términos. En la adolescencia podríamos decir está la configuración en términos de la fantasía y está la aproximación a un otro partener con el cual un palenque donde rascarse, diciéndolo en campero, ¿sí? Es decir, es claro que los adolescentes tienen relaciones amorosas, es clarísimo. El punto es qué límite se encuentra a nivel de la adolescencia en relación con eso para que haya una constitución y un proceso de un vínculo. ¿Sí? ¿Un adolescente puede amar? ¿Puede pasar del metejón al reproche? ¿Puede dar un paso más en términos de constitución psíquica? Lo que vamos a decir es, si lo puede dar hay que ver si es adolescente. Lógicamente se resignifica, sí, claro. Nosotros no lo podemos ver por falta de tiempo, pero claramente a eso que se resignifica en la adolescencia, desde el psicoanálisis lo llamamos complejo de Edipo. Que va a ser un operador estructural fundamental en el aspecto que tiene que ver con la elección del partener. Y que tiene que haber una primera instancia para que se resignifique en la adolescencia. Tiene que haber una primera instancia vinculada con la marca de falta en el sujeto, con la instalación de un sujeto deseante, con la instauración de un sujeto deseante, y que está también en íntima relación con el modo en el que se elige amorosamente. Esto se resignifica en la adolescencia, toda la puesta a punto en la fantasía que nosotros planteamos en estos términos tiene que ver con eso, con una resignificación de las marcas que el otro dejó en nosotros en la infancia, y con posterioridad, si esos procesos se dieron, habrá que ver qué puede hacer uno, o cómo uno pone en juego en el terreno amoroso esto. También en el plano del trabajo se pondrá en juego de otro modo. ¿Qué pasa si no hay función materna? Depende de qué niveles estemos hablando. Si no hay función materna, en los términos en los que alguien le instale la cultura, el plus de satisfacción en la alimentación, en líneas generales, en el caso extremo no hay vida. Es lo que planteábamos como marasmo u hospitalismo. Lo que pasa es que habría que ver puntualmente de qué estamos hablando. Lo que vamos a encontrar más claramente, y eso tiene que ver con nuestros derroteros neuróticos, son fallas en las funciones, más que no función. Y las fallas en las funciones tendrán que ver con aspectos vinculados con esto. Bueno, se amará de determinado modo, de acuerdo también, se podría vincular con las fallas, no de modo unidireccional, es lo que estamos cuestionando con todas las ideas de temporalidad que introducimos, ¿sí? Que tocan la lógica de la causalidad. Si no hay función materna, no hay vida. Sí, claro. Sí, es lo que venimos sosteniendo desde el principio, nada tiene que ver con la biología. Tiene que haber un otro. Puede ser la madre biológica, puede ser cualquier otra persona. En nuestra sociedad, por eso vemos quienes cumplieron la función materna en el siglo XVIII, no porque nos interese la historia, o en el siglo XVII, sino porque la idea de que la madre biológica es quien cumple esa función es algo que se instaló políticamente hace muy poquito. Política, social, ¿no? Por eso hacemos ese recorrido. Marasmo. ¿Qué dije yo? U hospitalismo. Se le dice hospitalismo también. Bien.
Entonces, que es un poco lo que plantea Pouchet, ¿no? Los autores sí, marasmo y hospitales. Pouchet entonces dice, hay tres cosas. La constitución de un sujeto se hace en relación al otro, las características de esa relación son organizadores primarios de las futuras relaciones, y toda relación o vínculo implica movimientos de atracción-rechazo, dependencia-independencia, amor y odio. Desde la ficha de Pouchet se lo llama tempos, ¿no? Plantea tres tempos. El enamoramiento, el desenamoramiento o aborrecimiento, primer tempo enamoramiento, segundo tempo desenamoramiento o aborrecimiento, y tercer tiempo creatividad. ¿Por qué lo llama tempos Pouchet? Pouchet lo denomina tempos porque dice que son ritmos. Que un vínculo funciona de acuerdo a determinado ritmo. Con esto que estamos queriendo decir, que no hay una secuencia en términos de etapas. Está el enamoramiento, está el desenamoramiento o aborrecimiento y está la creatividad. Si se llega a la creatividad la podríamos pensar como el amor más duradero, que se dieron determinados trabajos psíquicos que posibilitaron esa relación. Cuando habla de tempos, dice, es cierto que la constitución de un vínculo conyugal plantea esto, no tiene nada que ver con el casamiento, tendrá que ver con que hay ciertos acuerdos que tornan que un vínculo amoroso sea más o menos duradero. No tiene por qué ser ni heterosexual, ni tiene por qué ser un casamiento, ni nada de eso, ¿sí? Es un vínculo duradero, un vínculo amoroso duradero. Un vínculo amoroso duradero implica que uno se enamore, que uno se desenamore, porque la realidad nos muestra los costados menos felices del otro que veníamos ocultando, y hacer algo más con eso, que no es solo aguantarse el desenamoramiento, es producir un proceso creativo. Y lo llama tempos porque dice, es cierto que se suele dar en este orden, ahí está el enamoramiento primero, después hay cierto desenamoramiento, aborrecimiento, y después hay, en el mejor de los casos, cuando las cosas no terminan allí, hay un tempo de creatividad donde algo tiene que producirse, algo se tiene que producir que vaya más allá del desenamoramiento, que no sea solo aguantarme los costados menos felices del otro y odiosamente remarcarle todas las veces que tengo ocasión todo lo que él se distancia de mi ideal. Ojo, hay parejas que quedan ahí y por ahí todas las veces que tiene ocasión alguien le dice al otro lo que hizo de mal aquella vez que uno no esperaba. Bien, cada quien disfruta como puede. Bien, ahora, la creatividad implica otra cosa. Implica lo que algunos autores llaman el armado de un proyecto vital compartido o de hijos simbólicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor implica que un proyecto vital compartido sea algo totalmente novedoso. Yo puedo decir previamente a conocer a alguien de quien me voy a enamorar, desenamorar, y en fin, la idea mía es primero terminar de estudiar, después ir a hacer un posgrado a no sé dónde, después comprarme mi auto, cuando esté pagando la 8ª cuota de mi casa, ¿no? Pensemos en el sueño burgués bien establecido, ahí sí me gustaría conocer a alguien y, bueno, después tener, no sé, o no tener hijos y viajar por el mundo, o no tener hijos y dedicarme a proyectos políticos, o tener 3 hijos, cada uno en su habitación, así que, digo, un proyecto, una idea, del orden que fuere. Puede ser. Tranquilamente, 50 años es una buena, es un buen momento para sentar cabeza. Bien, no importa el proyecto, estoy ahí, generando ficciones. Acá
plantean, va a tener como 50 años cuando conozca a alguien. Bueno, puede ser una defensa también, ¿no? Puede ser decir, bueno, yo pongo una cantidad de pasos descomunales y eso lo puedo pensar como un resguardo del amor. No, no es mi tiempo todavía. Que alguien diga no es mi tiempo todavía es que al amor lo prefiero un poquito lejos, ¿sí? Lo que pasa es que el amor acontece, el enamoramiento acontece. Si estuvieron estas marcas que venimos diciendo, pasa. Bien. Entonces, yo tengo una idea de un proyecto vital mío. Y digo, bueno, voy a tener que conseguir algún otro, alguna otra, de acuerdo a cómo es cómo son mis condiciones de amor, que pertenezca a un género, que tenga determinado físico, que sea de determinada ideología política. Yo armo una idea ahí, qué sé yo. Bien, más o menos estable, no se elige de cualquier forma. Eso queda... son aspectos medianamente inamovibles. Hay aspectos movibles de la elección de objeto y algunos otros aspectos que no son tan móviles. Bien. El punto es que para que haya una verdadera acceso a la creatividad, hijos simbólicos y construcción de un proyecto vital compartido, lo que implica es que el proyecto vital que yo desarrollo con otro no es la concreción de mi proyecto vital individual con un otro. ¿Sí? Tiene que ser una verdadera creación. Tiene que aparecer en alguna instancia el yo nunca me imaginé. Es decir, entonces, lo pensamos en tempos, decimos enamoramiento, desenamoramiento, aborrecimiento y creatividad. Decimos la creatividad implica que algo se cree, que algo nuevo se cree, que alguien se sorprenda a uno mismo de el proyecto vital que armó, que no tiene nada que ver con lo que él creía que iba a ser cuando lo planificaba solo, ¿sí? Para que podamos hablar de eso y no de ciertas modalidades de pareja donde lo que se pondrá en juego sea la alienación, es decir, alguien dice cuál es el proyecto vital y el otro acata, el otro cumple. Para que las cosas no sean de este modo, el proyecto vital tendrá que ser conformado por dos. Pensábamos que íbamos a tener 8 hijos y en realidad tuvimos uno, o en realidad nos conformamos con la mascota y cerramos la fábrica con la mascota, ¿no? Cosas por el estilo. O nunca me imaginé que iba a ser de tal modo, o nunca me imaginé viviendo de tal forma. Algo, no digo cosas grandilocuentes, bueno, nos fuimos a vivir a no sé dónde. Digo, siempre tiene que aparecer un factor de sorpresa si es que hablamos de la lógica de la creatividad, porque tiene que ser algo que se cree y que no existía previamente. Entonces, si bien estos tempos se dan de este modo, enamoramiento, desenamoramiento, aborrecimiento y creatividad, lo toma como ritmos, porque se puede pasar una vez que el vínculo conyugal se constituyó, se puede bailar al ritmo del enamoramiento, al ritmo del desenamoramiento o al ritmo de la creatividad. Se puede pasar una vez que eso se constituyó a otros de esos tempos. Es común que frente a alguna modificación en la cotidianeidad se cambie el ritmo. Una pareja aburrida que venían haciendo lo mismo, se van de viaje, ¿no? El tipo que trabajaba o la mujer, o el tipo y el tipo, o la mujer y la mujer, no, corramos la cuestión de género que no tiene nada que ver con el amor, digamos, y con el erotismo. Se elige de acuerdo a condiciones de amor que no siguen la lógica, o mejor dicho, la adolescencia instala el vínculo con el otro sexo. Siempre el otro pertenece a otro sexo, aunque los dos tengamos los mismos genitales. Bien. Aunque los dos pertenezcamos al mismo género o a géneros diferentes, no importa eso. Entonces, se puede, frente a una modificación de la cotidianeidad, volver al enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Una pareja que venían los dos alienados, cada uno metido en sus cosas, se van de vacaciones y parecíamos novios. Nos quedábamos, vamos a poner música de fondo y vamos a pensarlo en un paisaje muy bonito. Este es el costado más hollywoodense de la cátedra. Nos quedábamos en la playa hasta tardísimo, hasta que hacía muchísimo frío y nos comían los mosquitos, y nos besábamos apasionadamente y volvíamos al lugar en el que estábamos parando y teníamos relaciones y qué sé yo. Esos dos
hasta hace un rato, hasta hace un tiempo, era llegar a la casa y verlo y creer que era todos los días exactamente lo mismo. Parecía el día de la marmota, la repetición constante de una misma escena, hasta que algo se introduce, cambia el ritmo, por eso hablamos de tempos, cambia el ritmo, y esos dos sujetos vuelven a estar enamorados. No habíamos hablado jamás de esto. Yo no podía creer lo que él o ella sabía de tal cosa, o lo que lo apasionaba, o me contó de que cuando era chico o cuando era chica, o qué sé yo, ¿no? Y se abre un mundo, un aspecto desconocido del otro. Llevan juntos no sé qué cantidad de años, y en esas vacaciones sucede eso. O al contrario, un cambio se vienen llevando mal y aparece esta idea del desenamoramiento, pero vos me habías dicho que ibas, vos nunca hiciste, a vos te faltó, no sé qué, la queja, y en algún momento eso se pega un golpe de timón, y esos sujetos vuelven a rearmar su proyecto vital, a redefinirlo, y lo llevan para otro lado. Bueno, nos cansamos, ¿no? Y jamás me imaginé que íbamos a hacer tal cosa. Entonces, si pensamos el amor, el enamoramiento y la temporalidad, es interesante plantearlo en estos términos de tempos o de ritmos. Existe una cierta secuencia de enamoramiento, desenamoramiento, creatividad, pero también es cierto que se puede volver a cualquiera de los otros ritmos. Eso lo plantea de ese modo Puget. En el capítulo sobre enamoramiento está planteado en estos términos. Voy a leerles algunos puntos del fin de la página 110 y principio de la página 112. Esta oscilación que mencionamos no configura una sucesión cronológica de etapas, un pasaje evolutivo, sino dos aspectos presentes en toda la relación desde su inicio, dos polos de una contradicción. Estamos hablando entre la sensación de completud y la sensación de falta en el vínculo. Si el vínculo se crea predominantemente sobre una manera defensiva de anular la diferencia con el otro, o se instituye la falta constituyente en relación con la diferencia con el otro. Dos aspectos presentes desde su inicio que plantean una contradicción. Expresa el conflicto entre dos funcionamientos. De un lado, un sujeto sumergido en la creencia de un encuentro ilusorio con su mitad faltante, en el predominio del principio del placer. Del otro, un sujeto enfrentando el reconocimiento de la alteridad, sus exigencias de trabajo, sus posibilidades de creación. Otra vez, la bifrontidad, dice, ¿no? Estos dos aspectos donde el otro me colma o el otro no me colma. El otro me colma desregulación psíquica, el otro no me colma queja o otra cosa. La idea es poder hacer otra cosa, con que el otro no me colme. Es entender que voy a tener que yo hacer algo con que el otro no me colma. O seguir creyendo que el otro debe colmarme y buscarme otro. Bien. Y en la página 118 lo plantean estos términos, me parece incluso bastante más claro. Enamoramiento, desenamoramiento y diferenciación deseante es muy similar al planteo de Puget de enamoramiento, desenamoramiento y creatividad. Diferenciación deseante lo podemos pensar cercano a la creatividad, cercano a la construcción de un proyecto vital compartido, cercano a la idea de hijos simbólicos. Hijos simbólicos no tienen por qué ser hijos reales. Es interesante que si uno tiene un hijo, el hijo real venga al lugar del hijo simbólico, a la constitución psíquica del hijo simbólico. Enamoramiento, desenamoramiento y diferenciación deseante no solo son etapas vitales sucesivas, temporalmente delimitables en un corte diacrónico, sino también una espiral lógica interna a una dialéctica observable en un corte sincrónico del funcionar cotidiano de la pareja. No solo serán el modo en el que se constituye un vínculo, sino que luego se podrá volver a cualquiera de estos tempos. Que
planteados desde estos autores es el enamoramiento, el desenamoramiento y la diferenciación deseante. La diferenciación deseante sería poder sostener esta sorpresa, ¿no? Poder sostener que no puedo saber todo del otro y que eso del otro a lo que yo no puedo acceder me seduzca en lugar de que me resulte persecutorio. La diferencia entre la diferenciación deseante y los celos es que el celoso no soporta los lugares inaccesibles del otro. Inaccesibles por estructura, no porque el otro sea mezquino. Cuanto más quiere decirle al otro, el otro al celoso, más loco se pone el celoso. No, pero te voy a contar todo. No es que yo quería irme, nada más que me pareció lindo. No, bueno, qué sé yo, se viste bien. Va. El celoso no puede hacer con eso. Lo que vamos a plantear en términos, si se quiere, cercanos a la salud, siguiendo a Winnicott, es la importancia de estar en pareja y la capacidad de estar a solas. Winnicott lo plantea en estos términos. La capacidad de estar a solas. Porque en última instancia, ¿qué vínculo se tiene con el otro cuando el otro no está? ¿Qué supongo que el otro hace sin mí? Pura construcción mía. Ese espacio, esa falta que a veces nos deja el otro, la falta que me haces, esa falta con la que nos deja, frente a la cual nos deja el otro cuando se va, la vamos a llenar con lo que podamos. O desearemos otra cosa y nos juntaremos con gente, escucharemos música, miraremos una serie, nos cocinaremos para nosotros mismos o meteremos la pasión que nos parezca, que nos guste, ahí. O pensaremos en el otro, lo extrañaremos, en el mejor de los sentidos, o nos perseguiremos con la ausencia del otro. La constitución subjetiva de un sujeto en gran medida tendrá que ver con lo que alguien haga con eso. Esa falta, ¿quién la instaló? La madre mirando para otro lado. Después está todo el recorrido, toda la historia que uno tiene en su vida. Pero podríamos decir, sin esa instauración primera, no hay la falta que lleva al enamoramiento, y con posterioridad estará lo que alguien puede hacer con eso. Entonces, lo podemos pensar desde el punto de vista espacial, el enamoramiento, el adentro y el afuera, y el intento de dirimir una problemática interna en el afuera, donde se desdibuja psíquicamente el adentro y el afuera, donde todo objeto con el que nos encontramos, del cual nos enamoramos, ya tenía una existencia en el inconsciente, ya existía, todo encuentro es un reencuentro. Lo podemos pensar en términos temporales, como una secuencia, pero que después se puede volver a cualquier ritmo, se puede volver al ritmo del enamoramiento y vivir esas locuras que implican el enamoramiento. No necesitamos hablarnos, puede decir un enamorado. Está loco, quien está enamorado está loco. Es el paradigma de la psicosis. Se cree que nos entendemos con el otro sin hablar. No nos entendemos cuando hablamos, imaginamos sin hablar. Imaginémonos sin hablar. Bien, pero en esa locura se está. A tal punto que se cree eso. Basta con mirarnos. Nos miramos, yo lo miro o la miro y ya sé lo que quiere. Estás loco si crees eso. Es una locura divina, transitoria, después la realidad viene a pegar su cachetazo, y en todo caso el punto será cómo nos acomodamos a eso. Y después está la repetición y la creatividad, la repetición y la creación vinculada con estos, o en relación con estos vínculos. Está quien repite en el amor incesantemente, constantemente, indefectiblemente, mismas formas, y está quien logra torcer algunos vínculos en relación con eso y meter la posibilidad
de salir de la repetición y meter algo de creatividad en ese vínculo. Esta es el modo en el que se llama justamente, o lo que estoy abordando está en el punto número 7 sobre el enamoramiento. El enamoramiento en la constitución de la subjetividad, repetición y creatividad, página 119. La conmoción que el enamoramiento implica para los miembros del vínculo puede ser tanto la reedición estereotipada de experiencias infantiles como una experiencia inédita que abre el camino a nuevos desarrollos y remodelamientos del psiquismo, ¿no? Cuando se plantea en algunos puntos que el amor es la mejor instancia para que un hombre se deconstruya, tocamos algo de lo que charlamos al principio de la clase, es cierto, un hombre puede rever las representaciones sociales sobre masculinidad, las atroces representaciones sociales sobre masculinidad que tiene nuestra sociedad, muchas veces gracias al amor. Una mujer podría hacer lo mismo. Toda persona puede hacer lo mismo. El amor es una gran oportunidad. No se lo pierdan. No se pierda la posibilidad de la creación en relación con el amor. No se pierdan el amor. A mí la relación con Sergio me abrió la cabeza. En mi casa no se leía un libro. No existía la ópera. Recuerdo sobre todo la época en la que estábamos de novios, como una época de excitación. Cuando no lo veía, leía y leía. No paraba de leer. Un poco porque sentía que a él le gustaba que leyera, pero también porque había descubierto un mundo. La lectura, los libros. El relato este es fascinante. No sé, no dice el nombre ni... Pero, ¿qué le pasa a este sujeto? Este sujeto se da, fíjense, que hace algo con la falta de este Sergio, ¿no? Sergio se va. Sergio se va porque la vida implica que uno tiene que ir a diferentes lugares, ¿no? Entonces, el funcionamiento narcisista no soporta eso. Nosotros no soportamos cuando estamos enamorados que el otro se vaya. Tratamos de convencerlos por todos los medios, desde extorsiones baratas hasta enojos de diferente índole. Pero no pasa nada, pero qué sé yo. Bien, nos ponemos insistentes, el otro finalmente dice, principio de realidad, me tengo que ir, me echa mi jefe, me están esperando, lo que fuere. Algo hay que hacer con esa falta del otro. Algo hay que hacer con esa ausencia que el otro instala. El otro nos priva de su presencia. Otra vez, la realidad da su veredicto y el sujeto tiene que hacer algo con eso que no eligió. El otro se fue. No soy todo para el otro. Bien. ¿Qué se hace allí? Bueno, este sujeto empieza a leer. Empieza a leer porque cree que ese es el punto que enamora al otro. Si yo me transformo en tapando agujeros. Sí, así estamos. Estudiar no es más que tapar agujeros, enamorarse no es más que tapar agujeros. En efecto, el punto es cómo se tapan, en definitiva. ¿No? Por suerte existe el agujero. Complicadísimos estaríamos si no tuviésemos que tapar agujeros. Estaríamos hablando de algunas manifestaciones psicopatológicas bastante complejas, donde el agujero aparece en otra dimensión, no en la dimensión de la falta. Bien, entonces, este sujeto se pone a leer suponiendo que eso es lo que enamora al otro, o que va a ser más deseable, lo va a transformar en un sujeto más deseable, ser un sujeto lector. Para el otro que parece que es la ópera y esas cosas, y la lectura ocupaban un lugar de relevancia. Ahora, en ese movimiento, se encuentra puntualmente con algo que le causa placer, se encuentra con algo que no hubiese pensado nunca. Ahí está la creatividad, ¿sí? Y quizá ahí se empieza a abrir una dimensión de charla, de pareja, que uno no lo hubiese, digamos, desde sus principios más cercanos a los principios familiares, no lo hubiese pensado jamás. Ese aspecto es fundamental en el amor, pero es uno de los aspectos más vitales del amor. Para que el amor no sea repetición. Yo tengo la misma relación de pareja que vi en casa.
O tengo la relación opuesta, pero sigo teniendo la relación que viví en casa como la que uso de referencia. El punto es cómo salirse de las propias referencias para poder hacer un surco totalmente inédito. Nicole dice, uno se pierde a sí mismo por complacer de alguna manera al otro. Lo paradójico de este caso es que no se pierde, se encuentra. Porque no es que se pone a leer odiando la lectura para para complacer al otro. Empieza queriendo complacer al otro y se termina complaciendo a sí misma o sí mismo. No sé por qué no dice. ¿Se entiende? Ese es el punto interesante de este fragmento. Que lo empieza a hacer en esa dirección para complacer al otro. Pero lo que encuentra es otra cosa. Busca una cosa y encuentra otra. Y encuentra algo inédito, algo que no se le hubiese ocurrido nunca. Supongamos que se transforma en un gran lector, en una gran lectora, y que ahí encuentra un placer, algo vinculado con el placer de la vida. Ese es el costado más interesante del amor. Sí, estoy de acuerdo. El punto es que no queda ahí. Lo interesante del relato es que no queda ahí. Lo empieza para complacer a otro. El punto es lo limitado de la acción de complacer al otro, todos lo hacemos, es cuando solo quedamos vinculados con el complacer al otro. Y es más, supongamos que hacemos algo para complacer al otro y al otro le pasa por el costado. Terrible. Pero lo interesante de este relato es que queriendo complacer al otro, encuentra otra cosa diferente. Se sale de su propia traza. Supongamos que la traza familiar es lo que uno tiene que hacer es complacer al otro. El complacer al otro siempre es desgraciado, como hecho. Digamos, siempre no encuentra la recompensa que espera encontrar. El punto es cuando ahí uno se da la posibilidad como sujeto, digo, no es que, bueno, hoy yo me voy a dar la posibilidad de que me guste la lectura. Te puedes dar la posibilidad, te puedes encontrar con un bodrio infernal, que no te interesa en lo más mínimo. El punto es la riqueza que tiene ese sujeto de poder encontrar algo que lo saca de lo corto de querer complacer al otro. Bien. Preguntas. A ver, no sé si estoy entendiendo. Lo que no me respondiste antes, bien. Si dentro de el amor está en desenamoramiento, pero sin que se vaya el amor, o se va del todo, del todo. En la creatividad reanudas el amor. En la creatividad es donde podríamos decir que está el amor. Hasta antes de la creatividad no hay amor como proceso. Hay enamoramiento y su consecuencia. La creatividad es para que el amor no sea rutinario. No sé si es para que sea o no sea rutinario. Alguien puede estar muy feliz en su rutina incluso. Decir que la rutina aburre es una cuestión más marketinera, la publicidad establece eso. Pero no sé si alguien dice, bueno, seamos creativos para salir de la rutina. Es algo que surge, no es una búsqueda.
cuando no se encuentra la creatividad. Y si no se llega a esa instancia, uno diría que se queda en el reproche. No tiene mucha... Va a ser bastante complejo si el vínculo con el otro es solo vinculado con el reproche. Reproche explícito o no, no importa si el reproche se le dice al otro o solo uno queda mentalmente pensando la distancia que hay entre lo que el otro fue y lo que es. Es lo mismo, padecimiento cíclico. La creatividad es algo que está siempre en la vida. El modo puntual en el que se aborda la creatividad como tempo dentro de la constitución de un vínculo conyugal tiene que ver con algo que va más allá de soportar al otro, de soportar lo que le falta al otro, del desenamoramiento. Es crear algo nuevo, crear algo que no existía. Por eso creatividad en el sentido de creación concreta de algo novedoso, que es los hijos simbólicos, la creación de un proyecto vital compartido. En el enamoramiento no hay una creación de un proyecto vital compartido, en el enamoramiento se delira sobre el futuro. ¿Sí? En el enamoramiento es, me iría a vivir con vos a una playa desierta y estaríamos felices. Se desarrollan fantasías de autosustención, de que no necesitan el mundo. Yo no necesito otra cosa más que vos. Yo me quedaría con vos en este departamento y pediría delivery todo el tiempo. Esas son las fantasías que se ponen en juego en el enamoramiento. Son más bien fantasías de querer separarse del mundo, la isla desierta, me quedaría acá adentro todo el tiempo, qué sé yo. No son proyectos vitales, la verdad que son poco sustentables como proyectos vitales. No, salvo, qué sé yo, pero es raro que alguien se vaya a vivir a una isla desierta o que se quede adentro de un departamento. Esas son las ideas que aparecen en el enamoramiento. En el desenamoramiento hay que crear un proyecto vital y concretar un proyecto vital. Cuando decimos proyecto vital no es la idea de un proyecto vital. Es decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Es concretar determinados aspectos. Y que la característica que tiene que tener ese proyecto vital es que no es la concreción de un proyecto individual previo. Sí, no las llamamos etapas y las llamamos tempos por esto mismo, porque si pensáramos en etapas diríamos enamoramiento, desenamoramiento, creatividad, se terminó. Decimos etapas porque la posibilidad de vuelta, esta frase un poco rebuscada entre lo sincrónico y lo diacrónico que se toma sobre el enamoramiento, es que se puede volver a cualquiera de esas instancias, que es lo que demuestra todo el tiempo la realidad o la clínica de parejas, ¿no? Bueno, se cambia algo de la realidad y se vuelven a enamorar. Me di cuenta que no lo conocía, ahora me doy cuenta que tiene, ¿sí?, un aspecto que yo no conocía y que me cautiva, es divino como no sé qué. Bueno, ese aspecto nuevo del otro que uno se permite tiene que ver con el enamoramiento. Es un lío que haya ritmos simultáneos. No pensaría en ritmos simultáneos. ¿Cómo se puede estar enamorado y desenamorado a la vez? No lo veo, no es lo que plantea la Puget. Nos enamoramos de nosotros mismos, sí, claro. Es estrictamente narcisista el funcionamiento del enamoramiento. En gran medida nos enamoramos de nosotros mismos. Es más, el enamorado también se enamora de su propio estado. Es una construcción propia el otro del enamoramiento. Está buenísimo igual, digamos, no pensemos en términos patológicos. Cuando decimos que es una locura divina, es una locura digamos, fantástica. Hay que pasar por esa locura y después hay que ver cómo se sale. Pero no pensemos en términos patológicos. El enamoramiento es algo totalmente natural, normal. Normal si hay cierta constitución subjetiva previa. Sí, claro. Lo que hay que, el punto donde se pone más a prueba el psiquismo es lo que se hace con el desenamoramiento y posteriores. Claro. Totalmente. Sí, es lo que nosotros impulsamos. Cuando el otro viene con reproches, usa la creatividad. Sí,
Y el otro punto es, pero no te lo digo yo, lo dijeron en la Cátedra de Psicología del Desarrollo. Bueno, el formato virtual no permite tanto que nos acerquemos y que entremos en cierto aspecto que cuando es presencial son temas que conmueven mucho, porque son temas que nos tocan muy puntualmente, ¿no? Nadie está exento de los avatares y las vicisitudes de los enamoramientos y del amor. Sí, siempre pasa en el enamoramiento. Sí, la característica del enamoramiento es la idealización, la colocación en el ideal del otro. La colocación en el ideal del yo no lo podemos, tiene que ver con una forma de entender el vínculo entre yo y el ideal del yo que plantea Freud, que está sacado mayoritariamente de un texto que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Por eso uno de los autores plantea que es muy cercana a la idea de el enamorado parece hipnotizado. Tiene la misma forma de funcionamiento que hipnotizador e hipnotizado. El amor implica tener un vínculo con un otro que no es una construcción propia. Amor a lo real es otra cosa, por eso no lo quiero decir en estos términos. Porque la dimensión real del amor tiene que ver con otro punto que introduce Lacan. Pero digamos, implica un otro, no construido psíquicamente, un otro, un existente externo, implica contemplar eso. Y en todo caso, la diferencia que hay, poder hacer o generar un movimiento deseante en la diferencia que hay entre mi construcción y el otro real. ¿Sí? Cuanto más sorpresiva, mejor. Cuanto más yo cuanto menos trate de querer conocer al otro y saber que el otro no se puede conocer en su totalidad, implica esto. Y lo pensamos como la capacidad de estar a solas. Es importante en el amor poder estar a solas. Porque ahí es donde se visualiza más claramente qué hice con el otro en su ausencia. Cómo construí la ausencia del otro. Si construí una ausencia amorosa, o construí una ausencia terrible, o construí una ausencia persecutoria. Me dijo que salía con no sé qué, pero seguro que, y pienso lo peor. ¿No? Es la lógica del celoso, si se quiere. Entonces, la capacidad psíquica que se tiene para poblar la ausencia del otro. Es un punto fundamental. La capacidad de estar a solas es fundamental. No por estar solo. Porque en el a solas yo construyo la ausencia del otro. Yo cargo más subjetivamente la ausencia del otro. Bueno. Cuando esté lista la ficha de cátedra de trabajo, se las recomiendo profundamente. Nos ha costado mucho trabajo hacer la ficha de trabajo. Puede ser. La clínica psicoanalítica es una clínica del amor, puntualmente, ¿no? Si uno puede salir, si uno puede llevarse como saldo de un análisis algo, siempre es algo vinculado con el amor. Siempre es algo vinculado con el posicionamiento en relación al amor. Con el modo en el que se ama. Siempre se toca ese punto. No hay forma de pasar por una experiencia analítica sin que ese punto se toque. Bien, ahora subimos entre mañana a la noche y el domingo esa ficha que va a ser trabajada tanto en prácticos como en teóricos, y en cuanto tengamos definido el punto vinculado con
Con la unidad número 5 se lo vamos a hacer saber. Seguramente charlaremos de esto el viernes próximo. Perdón, el amor siempre es sintomático. Solo se las puede ver o sabe sobre amor algún otro que construimos. En realidad, podemos encontrar algunas respuestas a partir de un tratamiento en relación con el amor, pero no la respuesta. Bien, nos vemos el viernes próximo. Que tengan muy buena semana, muy buen fin de semana. Cualquier cosa nos escriben.